Bendiciones, hermanos. Una vez más damos la bienvenida a la visita. Damos la bienvenida a todos los que están aquí en este día, dando gracias al Señor por cada uno de ustedes. Dios es bueno y siempre es fiel. Amén. Sigamos, hermanos, orando por Betty. Betty ya lleva 2 semanas enferma. Está bastante enferma, así que le pido que en sus oraciones la lleven ahí en sus oraciones, así como los demás hermanos que están enfermos. ¿Cuánto alguna vez han estado en un desierto? No, un desierto literal, un desierto real. Nunca han ido a un desierto. ¿Por qué se llama desierto a un desierto? No hay nada, ¿verdad? Está vacío, está despoblado, hay poca vegetación, hay poca lluvia. Y la vegetación es porque es muy caliente o es porque es muy frío, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace un desierto. Pero a nivel espiritual también nosotros pasamos por desierto. ¿Cuántos alguna vez han pasado por un desierto? En el término espiritual, en la Biblia, la palabra desierto, ¿verdad? Implica soledad, escasez, enfermedad personal o de un familiar, pérdida de algo material o algo, ¿verdad?, relacional. Una situación en la cual nosotros no tenemos control y estamos desarmados y estamos deshabilitados. Lo mismo que un desierto. En el desierto las personas están a merced de la naturaleza. No hay nada que ellos puedan hacer. O sea, todo está desolado, todo está sin nada. Y yo sé que algunos de los que estamos aquí, alguna vez hemos pasado por desierto, otros lo están pasando, y si usted no lo ha pasado, prepárese que lo va a pasar. Porque eso es real, eso es normal. Nosotros muchas veces cuando pasamos por desierto y nos encontramos en ese momento de soledad, de prueba, de dificultad, tendemos a dudar de Dios, tendemos a preguntar dónde está Dios. Es increíble cuando pasa algún desastre, ¿verdad?, de cualquier índole en cualquier país. Lo primero que la gente piensa es, ¿y dónde estaba Dios? ¿Y dónde está Dios? Y así mismo también nos pasa a nosotros muchas veces. Pensamos, Dios nos ha abandonado, Dios se ha alejado de nosotros, o muchas veces tendemos a darle crédito a quien no debemos darle crédito. Entonces, muchas veces cuando estamos pasando por dificultad, ¿a quién le echamos la culpa? Al diablo, ¿verdad? Al diablo. Pero hoy, amados hermanos, es necesario que nosotros entendamos que los desiertos son necesarios en nuestra vida. De la misma manera que los huracanes que tanto inconveniente nos crean son necesarios para mantener la atmósfera en balance. Los huracanes son necesarios, nos crean inconveniente, ¿verdad? Hoy a través del libro de Éxodo, Deuteronomio y Lucas 4, vamos a ver que no necesariamente el diablo es que lleva a la gente al desierto, porque muchas veces eso decimos. Yo hago una historia, y la he hecho muchas veces aquí, y eso es un cuento, no digan que eso fue real, que el pastor dijo que eso pasó, eso es un cuento. De que una vez se presenta el diablo en la presencia de Dios llorando, el diablo llorando. Y Dios le dice, diablillo, ¿por qué llora? No, porque tus hijos allá en la tierra, si se le poncha una llanta, el diablo. Si el hijo se le enferma, el diablo. Si lo que pase, el diablo. Y el diablo no tiene poder para hacer nada a menos que Dios no se lo permita. Entonces le damos crédito al instrumento que Dios está usando que al que usa el instrumento. Porque aún el diablo es un instrumento de Satanás. ¿Cuánto lo creen? Él no puede hacer nada sin que se pase. ¿Quién lleva a nosotros al desierto? Vamos al libro de Éxodo,
capítulo 3. Y vamos a estar estacionados en ese libro de Éxodo. Así que mantenga su Biblia abierta ahí porque vamos a estar estacionados en el libro de Éxodo. Y vamos a estar brincando de atrás para adelante en ese libro. Capítulo 3, que está después del 2 y antes del 4. Matemática 101. Y la Biblia mía no me quiere ayudar hoy. Éxodo 3, versículo 18. Dice así: y oirán tu voz, e irá tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos has encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque una vez más nos permites poner tu palabra. Permite que esta palabra, Señor, sea edificación a mis hermanos y que pueda servir para ayudarnos a entender que muchas circunstancias que pasan en nuestra vida son necesarias para el propio beneficio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. En Deuteronomio capítulo 8, capítulo 8, versículo dice: y te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años, ¿dónde? En el desierto. Y luego, si usted sigue leyendo ese capítulo 8 de Deuteronomio, le va a decir por qué Dios lo llevó al desierto: para probarlo, para saber lo que había en sus corazones, para formar su carácter, para que cuando llegaran a la tierra prometida no se pensaran que lo que habían encontrado allí era por su propio esfuerzo, porque ellos habían plantado o habían sembrado. Lucas capítulo 4, versículo 1, un capítulo muy conocido por nosotros, es donde Jesús, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. ¿Por qué entonces Dios llevó al pueblo de Israel al desierto? Recordemos que Dios había escuchado el clamor del pueblo de hebreo en Egipto. Recordemos que Dios había dicho que iban a estar 400 años de esclavo en tierra ajena. Entonces, Dios había escuchado el clamor de ellos. Dice que ellos clamaron porque se estaba haciendo muy, muy dura su carga. Dios había escuchado su clamor para libertarlo. Sin embargo, cuando vemos las condiciones en que el pueblo se encontraba, es un pueblo ya esclavo por 400 años, envuelto en su rutina, envuelto en el trabajo, en la faena del día. Muchos de ellos se habían olvidado de Dios porque pasaron 400 años. ¿Cuántas generaciones habían pasado? Muchas, y muchos de ellos ni siquiera tenían conocimiento de Dios. Si Dios hubiese revelado a ellos, ahí donde ellos estaban, ellos no hubiesen podido poner atención a Dios. O Dios no hubiese podido captar la atención de ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban envueltos en su rutina. Estaban ocupados. Recordemos que eran esclavos, no tenían chance de nada. ¿Verdad? Que eran obreros que trabajaban 8 horas, iban de 8 a 5, eran esclavos. Y no podían ellos servir a Dios en esa manera. Además, muchos de ellos se habían ya asimilado a esa cultura egipcia. Muchos de ellos ya habían adquirido los dioses egipcios, porque 400 años nacieron ahí, crecieron ahí, vivieron ahí, se asimilaron a todo eso. Pero Dios les pide que vayan al desierto. Nada más y nada menos que al desierto. Porque en el desierto ellos no iban a estar ocupados, ellos no iban a estar afanados. Ellos iban a estar a la merced de Dios totalmente, porque no había nada en el desierto que a ellos lo protegiera, lo guardara, los cubriese, y que no había nada que lo entretuviese. Ellos no iban a tener distracción. Hoy día tenemos mucha distracción, ¿verdad? Los aparatos electrónicos. No iban a tener allí nada más que depender de Dios. No iban a poder ellos depender de sus capacidades, de su conocimiento, de sus habilidades, porque en el desierto no hay nada.
No hay nada. Entonces, Dios mismo lo llevó al desierto. ¿Por qué? ¿Y para qué? Número 1 dice el versículo 18, para que le ofrecieran sacrificio. Para que le ofrecieran sacrificio. En el capítulo 5, versículo 3, ahí mismo en Éxodo, estamos en Éxodo. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. ¿Para qué? Para que le dieran sacrificio, para que les sirvieran, para que les dieran alabanza, adoración, para que tuvieran un encuentro personal, un reencuentro con ese Dios a quien ellos habían olvidado. Un reencuentro con ese Dios a quien sus padres le habían hablado por generación tras generación, pero ellos se habían olvidado. Ellos necesitaban un reencuentro con ese Dios que lo escogió y que dijo que ellos iban a estar 400 años en tierra ajena y que luego Él se iba a aparecer para libertarlo, para llevarlo a una tierra que fluye leche y miel. Ellos estaban muy ocupados. Tenía Dios que sacarlo de su zona de confort. Tenía Dios que sacarlo donde ellos se sentían cómodos, donde ellos estaban en un elemento donde ellos tenían control de cierta manera. Y nosotros muchas veces también tenemos que ser sacados de esa zona de confort, porque estamos muy cómodos. A veces estamos muy cómodos que nos olvidamos de las cosas más importantes y nos enfocamos en las necesarias. Y ellos están enfocados en la necesaria, pero no estaban enfocados en la más importante. Ellos habían adquirido, muchos de ellos, como dije al principio, se han vuelto idólatras. ¿Cómo lo sabemos? ¿Se recuerdan cuando le piden a Aarón que le haga un becerro para que represente a Dios? Porque ellos estaban acostumbrados que los egipcios tenían representación visible para cada uno de sus dioses. Ellos querían hacer lo mismo porque ya eso estaba impregnado en ellos. ¿Para qué? Segundo, ¿para qué Dios lo llevó al desierto? Para que les sirvieran. Éxodo 7:16 dice, vaya conmigo, Éxodo 7:16. Dice, y dije, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. ¿Quién está deseando que el pueblo vaya al desierto? Es Dios mismo, no es Faraón, no es el diablo, no es nadie más que el mismo Dios que lo quiere traer al desierto para que ellos les sirvan, para que ellos entiendan que ese Dios que ellos habían olvidado es el mismo Dios de ayer, hoy, por los siglos, el Dios que se acuerda de su promesa, guarda su pacto y guarda su palabra, porque Dios se le apareció a Abraham y le dio una promesa, se la confirmó a Isaac y se la confirmó a Jacob, y Dios cumple su promesa. Qué bueno es tener un Dios que cumple promesa. Qué bueno es tener un Dios que no se olvida de lo que nos ha prometido a nosotros, que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de todas las cosas. Un Dios que ha prometido que cuando todo esto pase, estaremos en un lugar donde ya no habrá más llanto, más tristeza, más dolor, sino que estaremos en su misma presencia. Su situación de esclavo. Ellos estaban sirviendo a Faraón de cierta manera como esclavos, le estaban fabricando, le estaban construyendo, pero a Dios no le habían construido nada, ni siquiera un altar de sacrificio, alabanza. No habían conocido qué es lo que realmente servir a ese Dios. Y Dios lo llama al desierto para que les sirvan. Acordémonos que no podemos servir a dos señores, porque vamos a amar a uno y vamos a aborrecer al otro, vamos a aborrecer al uno y vamos a amar al otro. Ellos no podían servir a Dios estando en Egipto porque estaban sirviendo ¿a quién? A Faraón. No podían ellos servir a ese Dios. Tercero, ¿para qué Dios quiere llevarlo al desierto? Dice Éxodo 9:16. Vaya conmigo. La idea es que le voy a dar un paseo por el libro de Éxodo. 9:16, y todo combinan todos los versículos 16. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre
sea anunciado en toda la tierra. Dios lo lleva al desierto para glorificarse, para que su nombre sea glorificado en ello. Dios tenía un propósito de esa nación y ahora Dios lo lleva al desierto para recordarle, ustedes fueron escogidos para que mi nombre se glorifique en ustedes, para yo glorificarme en toda la tierra a través de ustedes. Asimismo, de la misma manera que Jesús nos ha llamado para que a través de nosotros Él se glorifique en la tierra y la tierra sea llenada del aroma de la presencia de Dios a través de nosotros. Como el apóstol Pedro dice, que nos hizo sacerdote, pueblo santo, adquirido por Dios. Nos sacó de la tiniebla para que anunciemos la luz admirable de Jesucristo. Para eso lo sacó. Acuérdense que son 400 años. Se han olvidado totalmente. No tienen noción de Dios. Ahora Dios tiene que volver a empezar con esta gente. Ya la generación que conocía a Dios ya estaba muy lejos. ¿Para qué Dios lo lleva al desierto? Para mostrársele como su protector. Éxodo 13:20. Éxodo 13:20. Versículo 20 del capítulo 13. Dice, y partieron de Sucat y acamparon en Tan, a la entrada del desierto. Amados hermanos, cuando nosotros vemos, ¿quién protegió a ese pueblo en el desierto? Dice que de día lo guardaba ¿con qué? Y de noche. Y dice que nada le tocó, ¿verdad? Dice que ni aun los zapatos de ellos se dañaron. Sus ropas no se consumieron. Dios totalmente protegió a este pueblo, no solamente de la inclemencia de la naturaleza del desierto, sino también de sus enemigos. Y eso mismo hace Dios con nosotros. Él nos guarda de nuestros enemigos. Él tiene cuidado de nosotros. Él es quien vela por nosotros, porque tu guerra, tu batalla, mi problema, tu problema no son nuestros, sino que son de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos pertenencia de Dios. Y como Él es un Padre amoroso, Él tiene cuidado de sus hijos. Él tiene cuidado de lo suyo, porque así es nuestro Dios. Y dice el 21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlo por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlo, a fin de que anduviesen de día y de noche. Ahí estaba Dios con ellos, protegiéndolos, guardándolos de las víboras del desierto, guardando los enemigos, guardándolos de los ejércitos contrarios. Ahí estuvo Dios cubriendo totalmente ese pueblo. A sí mismo Dios también nos cubre a nosotros. Dios también nos guarda a sus hijos, Él guarda a los que son de Él. Él protege a los suyos, Él no lo desampara. Dios lo llama y lo lleva al desierto. ¿Para qué? Para mostrarle ese poder salvador y libertador. Vamos a Éxodo 14, versículo 11 y 16. Dice, y dijeron a Moisés, no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? No nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? O sea, que ellos no querían servir, por su propia cuenta no querían servir a Dios, querían seguir sirviendo a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Hasta ese momento, recordemos que ellos habían experimentado, ¿cuántas plagas vieron en Egipto? ¿Cuántas? ¿Y usted sabe por qué fueron 10? Cada una de esas plagas iba diseñada a derrumbar un dios egipcio. Porque todo lo que Dios usó durante esas plagas era algo que los egipcios adoraban. Si Dios quiere mostrarle que Él era más poderoso que todos los dioses de los egipcios. Y dice, sigue diciendo, el versículo
12, el 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Recordemos que el pueblo está frente al mar, ¿qué? Y detrás viene Faraón con todos sus ejércitos. ¿Y qué Dios hizo? Abrió el mar. Ellos pasaron en seco. ¿Qué pasó luego cuando ellos cruzaron al otro lado? Se cerró el mar. ¿Y qué pasó? Entonces vemos una liberación poderosa de Dios contra en favor del pueblo hebreo. Y asimismo Dios nos ha libertado de la muerte, del pecado, del diablo y del infierno. Nosotros somos libres en Cristo Jesús. Como dice el mismo Jesús, si el Hijo os libertare, seré verdaderamente libre. Nosotros hemos recibido, hemos experimentado la salvación de Dios. Y por eso hoy estamos aquí, porque entendemos que el Dios verdadero nos ha libertado la garra del pecado, la garra del diablo. Y ya nosotros no tememos más al infierno, porque somos libres en Cristo Jesús. No hay nada que nosotros podamos temer. ¿Para qué Dios lo lleva al desierto? Para vencer a sus enemigos. Ese mismo capítulo 14, 27 en adelante, vaya conmigo. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribaba a los egipcios en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Si ellos hubiesen estado en Egipto, ellos no experimentan esta liberación. Si ellos estuvieran en Egipto, no hubiesen visto el poder de Dios obrar en favor de ellos. ¿Para qué Dios lo lleva al desierto? Para convertir su amargura en dulzura. Recordemos Éxodo capítulo 15, versículo 22. Éxodo 15, versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso les pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová, y Jehová les mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos, ordenanza, y allí los probó. ¿Cuántas veces usted ha estado viviendo en amargura, en llanto, en lamento, y de repente viene una palabra del Señor, viene el Espíritu Santo, y le da una palabra y usted empieza a sentir nuevamente ese gozo, esa gracia de Dios, esa misericordia de Dios, ese amor, esa protección de Dios? Muchas veces estamos amargados por el desierto que estamos cruzando. Muchas veces nos encontramos amargados por las tribulaciones, por las pruebas, pero de pronto Dios se acuerda de nosotros y envía su palabra, envía su Espíritu Santo a nuestra vida. Entonces nuestra vida se convierte en gozo. Ya se va la tristeza y viene el gozo. Se va la duda y viene la fe. Dice que Dios lo probó, ellos creyeron a Dios. Cuando Dios hace algo en nuestra vida es para que nuestra fe aumente, y la fe de ellos aumentó ahí de cierta manera porque vieron a Dios. Primero dudaron, como nos pasa a nosotros. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué a mí me pasa estas cosas? ¿Por qué si yo soy hijo de Dios tengo que vivir esto?
pero es que Dios te quiere mostrar una faceta de su vida. Dios te quiere dar a conocer una faceta de quién es Él. También para mostrarle que Él es su proveedor. Hechos 16:8. Y dijo también Moisés a Jehová: os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciarlo, porque Jehová ha oído vuestra murmuración con que habéis murmurado contra Él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Pero Dios aún tuvo misericordia. Él fue su proveedor, Él fue quien le dio alimento. Aquí ellos están cansados del maná, empiezan a dar queja de que tanto maná, ese pan que ya no lo llena. Y Dios dice: ok, vamos a darle carne, quieren carne, hasta que se sacien, hasta que se llenen. Y Dios le mostró que Él es quien provee, y Él es nuestro proveedor. Tu cheque cada semana, cada 15 días, no viene de tu empleador, viene de parte de Dios. Porque Él es quien te da el trabajo, Él es quien te da el empleo, Él es quien te sostiene. Él es nuestro proveedor. Le dio beber el agua de la roca, que era una tipología de Cristo, Éxodo 17:6, para revelarse como su defensor. Jehová Nisi, que cantábamos la semana pasada. Jehová hace estandarte en nosotros. Él es Nisi, nuestro estandarte, quien nos defiende, quien levanta bandera en favor nuestro. Por eso cuando Josafat estaba rodeado de aquellos ejércitos enemigos, dice: no, tu batalla, tu guerra no es tu guerra, sino la mía. Solo salgan mañana al campamento, adoren, y yo mostraré mi gloria. ¿Y qué pasó? Los enemigos se confundieron y se mataron entre ellos mismos. Porque eso hace Jehová. Dios confunde a nuestros enemigos para mostrar su poder y para mostrarnos que Él es el Todopoderoso. Pero más que todo, ¿por qué Dios lo lleva yo al desierto? Para moldear y formar su carácter. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Y escuche este capítulo, y este es Moisés casi despidiéndose del pueblo. Dice el versículo 1, vamos a leer versículo 1 al 10. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Te acordará de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y escucha lo que dice: para afligirte. Ay, Señor, estoy pasando aflicción. ¿Por qué? Para afligirte, para probarte. No porque Dios necesita, porque Él sabe lo que hay en nuestros corazones, para que nosotros mismos nos demos cuenta cuál es nuestra condición en relación con Dios. Pero Él conoce nuestros corazones. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió. ¿Quién lo afligió? Fue el diablo. Fue el diablo que lo afligió. Dice: ¿te afligió quién? Jehová. Y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocía tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a sus hijos, así Jehová tu Dios te castiga. Guardará pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganado, tierra de olivos, tierra de aceite y miel, tierra en la cual no
comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuya piedras son hierro y de cuyo monte sacará cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Para eso, hermano. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto que sucedió miles de años atrás para nosotros hoy día? De la misma manera, hermano, que Dios sacó al pueblo de Israel al desierto, de la misma manera que Dios tuvo que sacarlo ahí al desierto porque ellos estaban muy ocupados, muchas veces Dios también nos saca a nosotros a un desierto porque estamos muy cómodos, estamos muy enfocados en las cosas rutinarias de la vida y nos olvidamos de ese Dios que nos ha salvado, que nos ha dado vida, que nos ha dado esperanza y que nos ha dado promesas grandes. Estamos muy ocupados, enfocados en todos menos en Dios. Muchas veces aún dentro de la misma iglesia estamos como Marta y nos olvidamos de María. Muchas veces dentro de la misma obra de Dios somos negligentes a nuestra intimidad, a nuestra relación personal con Dios. Porque estamos tan afanados, estamos tan ocupados y estamos tan distraídos que nos olvidamos de ese Dios. Muchas veces estamos sirviendo a Dios en nuestra propia manera y no como Él quiere que le sirvamos. Oh, yo cuando pueda, o esto, lo otro, pero no es la manera nuestra que vamos a servir a Dios, o tenemos que servir a la manera que Él quiere. Y como estamos sirviendo a la manera que nosotros queremos, a veces hasta nos volvemos religiosos, rutinarios y hacemos las cosas mecánicamente, hacemos las cosas, se vuelve una monotonía el servicio a Dios porque lo estamos haciendo como una rutina. Nos olvidamos de todo, se convierte en una costumbre, una religión, una rutina. Todo eso pasa. Hacemos dioses de los trabajos, hacemos dioses de las propiedades, de la casa, de los carros, de las mismas personas, hacemos dioses de todos y nos olvidamos de que el único que tiene que estar sentado en el trono de nuestro corazón es Dios. Entonces, Dios, de la misma manera que sacó al pueblo de hebreo al desierto, nos saca muchas veces a nosotros para eso mismo, para tener un reencuentro con Él. Bueno, todo funciona. ¿Cuántas veces usted sigue, trabaja? El mismo cuerpo a veces se shut down, porque el cuerpo necesita descanso. Y el cuerpo se enferma para eso mismo, para que uno le dé descanso. Así nos pasa en el servicio a Dios. Nos enfocamos en tantas cosas. Entonces Dios, en su amor y su misericordia, nos trae a un desierto. ¿Para qué? Para que ofrezcamos sacrificio y alabanza y adoración a Él. Porque estamos tan ocupados en la rutina que muchas veces, miren nuestras oraciones. Señor, lo que te dije ayer te digo hoy. O Señor, tú sabes que todo tarde para el trabajo, pero tú me conoces mi corazón. Y no tenemos esa relación, esa comunión íntima con Dios que debemos tener. Si Dios nos retrae al desierto para que nosotros podamos tener un espacio donde podamos enfocarnos en Él, orar, adorarle, alabarle y conocer su amor, su misericordia, su grandeza, su poder, su bondad, su misericordia. Por eso los desiertos en nuestra vida, amados hermanos, son necesarios. Porque si no nos trae Dios al desierto, a un desierto, una prueba, una situación, no nos vamos a acordar de Dios. Mire, cuando pasó lo del 9/11, aún los ateos corrieron para las iglesias. Aún los ateos. Pasó algo. Yo me recuerdo en el país nuestro, cuando gente más mala, o sea, en términos de que maldecían a Dios y todas las cosas,
cuando venía un temblor de tierra, eran los primeros que salían a medio de la calle, dándose en el pecho, el Señor de misericordia. Porque Dios tiene muchas veces que hacer eso, para tratar con nosotros. Porque Él quiere que le sirvamos completamente a Él. Él no trae unas vacaciones para hablar, y decirte, mira, mi hijo, yo sé que tú me quieres, yo sé que tú eres salvo, yo sé que tú eres mi hijo, pero no me está dando lo que es mío, no me está dando lo que a mí me corresponde. Tenemos que salir de la rutina, puede ser una enfermedad, una pérdida, o pérdida de trabajo, algo que pase en tu familia, algo que pase en una área de tu vida, pero entiende que muchas veces Dios es quien nos pasa por esa prueba para beneficio nuestro. Por eso dice Santiago, bienaventurados cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia esperanza, y la esperanza no avergüenza. Es para mostrarnos, para moldear nuestro carácter. Él quiere mostrarnos su protección. ¿Cuántas veces usted está en situaciones que solo Dios puede resolverla? Y usted entiende, entonces se encuentra con usted mismo y dice, esto no hay manera que humanamente yo lo pueda resolver. Esto no hay manera que humanamente yo lo pueda hacer. Por eso, entonces, tengo que sentarme en el asiento de pasajero y dejar que Dios tome el timón. Entonces ahí vemos la guianza de Dios, vemos el cuidado de Dios y vemos una faceta de Dios que no conocíamos antes. Él nos protege porque Él quiere convertir nuestro dolor, nuestra tristeza en dulzura, en gozo. ¿Cuántas veces usted se encuentra en una aflicción tan grande y usted primero no viene a Dios primeramente? Toca toda la puerta, vida y por haber, y nada le resuelve. Entonces se viene y dice, wow, pero lo primero que debe hacer es venir a Dios. Cuando está en la presencia de Dios, recibe esa paz, recibe esa fortaleza. Echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él cuida de ti. Nos acordamos de todas esas escrituras, entonces ahí empezamos a experimentar el cuidado, la liberación de Dios. ¿Cuántas veces usted ha estado enfermo? Sabemos, ¿verdad?, que Dios tiene poder para hacer milagros. Eso lo sabemos. Pero Dios también usa la ciencia para hacer milagros también. Pero usted está enfermo y Dios muchas veces directamente lo puede sanar, porque yo no puedo poner a Dios en una caja, en un molde, porque Él es soberano, Él hace como Él quiera. Pero Dios en muchas ocasiones no ha mostrado a nosotros ese carácter de Él, ese atributo de Él, el sanador. Dios sana. Dios sana a través de directamente Él obrando o a través de la ciencia. No podemos ignorar, hermanos hermanos, la ciencia, porque Dios ha dado sabiduría a los hombres para el conocimiento que tienen y poder también confirmar los milagros y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere mostrarnos su gloria. Amado, nuestra vida muchas veces, nuestra vida cristiana se ve muy rutinaria. Recuerde por un momento sus primeros años andando con el Señor. ¿Cómo usted era todo y usted veía, usted estaba tan sensible a la cosa de Dios que usted experimentaba toda la faceta de Dios en su vida y estaba en todo veía a Dios obrando, en todo veía la gloria de Dios, pero ahora vemos la gloria del hombre haciendo las cosas. Ahora vemos el vecino ayudándome, ahora vemos la hermana tratando y no entendemos que es Dios mostrando su gloria a través del vecino, a través de la hermana. Pero antes lo veíamos así. Ahora no, ahora lo vemos que una persona nos está ayudando. Tenemos que volver a eso básico, pero sobre todas las cosas, hermano, para moldear nuestro carácter. Nosotros somos duros de servir. Nosotros somos duros. Nosotros somos ingratos muchas veces con Dios. Nosotros somos a veces orgullosos, arrogantes. Dios quiere convertir ese orgullo en humildad. Convertir, amados hermanos, esa autosuficiencia en dependencia de Él. Él quiere
mostrar ese carácter terco en un carácter manso, como Jesús. Entonces Dios nos saca, toma unas vacaciones con nosotros para moldear nuestro carácter. Debemos de ser moldeados, porque hay muchas cosas en nuestra vida que todavía necesitan que Dios trabaje en ellas. Muchas veces nos volvemos, hermano, apáticos a las cosas de Dios, apáticos a la necesidad del hermano, de la hermana, apáticos a la necesidad del mundo, apáticos a todo. Y a veces nos hacemos autosuficientes, ya no reconocemos que es Dios que está obrando en nosotros, sino nuestro conocimiento, lo que yo adquirí, mis habilidades, y no le damos la gloria y la honra a Dios. Dios nos saca a un lugar donde estamos deshabilitados, desarmados, para que nosotros entendamos y reconozcamos que Él sigue siendo Dios y que Él es Jehová el Todopoderoso, y que todo lo que hay en nuestra vida y todas las cosas que vienen a nosotros es por la misericordia de Dios. Nada que usted pueda hacer. Entonces, cada uno de nosotros, amados hermanos, tiene y pasará por un desierto. ¿Por qué? Porque, amado, Dios trata con personas individualmente. Yo no puedo vivir tu desierto, ni tú puedes vivir el mío. Dios trata con individuo, con personas, individualmente. El trato de Dios conmigo es diferente al tuyo, diferente al de aquel. O sea, Dios trata con cada uno de nosotros individualmente, de tú a tú. De la misma manera que nos presentaremos ante Cristo, es tú, yo y Él. Nadie más. Nadie más. O sea, tú no puedes vivir mi desierto, ni yo puedo vivir el tuyo, porque Dios trabaja individualmente. Muchas veces creemos nosotros que somos los que vamos a salvar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia, a nuestro todo, y queremos y hacemos y deshacemos y tratamos de comprar a Dios con ayuno, con 20 horas de oración, no estoy diciendo que eso es malo, pero es las negociaciones que son malas. El objetivo con qué, la motivación. Acuérdense que lo que va a ser juzgado es la motivación del corazón, y creemos que por lo que nosotros hacemos es que ellos se van a salvar. Creemos que nosotros tenemos la habilidad de hacer todo eso, y cuando ellos están pasando por un desierto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que hacemos? Queremos ir como el bombero, apagar el fuego, y no permitimos a la persona a que Dios trate con ellos en el desierto que están viviendo. Muchas veces Dios saca a una persona del desierto y nosotros tenemos que tener discernimiento para saber que Dios quiere tratar con esa persona de una manera individual. No podemos ir porque nunca ellos van a conocer a Dios como Dios quiere que lo conozcan de una manera personal. Si nosotros siempre estamos interviniendo, la persona nunca va a conocer a Dios como Dios quiere que lo conozcan. Debemos de entender eso, que mientras nosotros sigamos sirviendo de muleta a nuestra familia, a nuestras amistades, a nuestros hermanos, ellos nunca van a tener ese desierto que tuvo Israel con Dios. Nunca van a entender a Dios como el Salvador, como el proveedor, como el que santifica, el que protege, el que levanta bandera, el Dios de los ejércitos. Nunca lo van a entender, porque nosotros siempre queremos evitar que ellos pasen por ese desierto. Nunca van a ser transformados si no tienen ese encuentro con Dios. Es Dios el que va a transformar a la persona, hermano. Usted y yo no tenemos nada, no tenemos ningún poder para transformar a nadie. El que transforma los corazones, el que transforma la vida es el Espíritu Santo. Usted no puede, por más que usted se afane, usted no puede cambiar nada en mí ni yo en usted. El que cambia los corazones es Dios. Nadie más. No puede usted tratar de tomar el lugar de Dios. Dios tuvo que quitarle al pueblo de Israel la muleta que tenía, en este caso los egipcios. Tiene que quitarle esa muleta para poder tratar con ellos individualmente. Dios tuvo que quitarle la muleta a Isaías para que Isaías pudiera conocer a Dios en todo su esplendor. ¿Cuánto han leído Isaías capítulo 6? El día que murió el rey Usías, mis ojos vieron a Dios. ¿Por qué? Porque Isaías está muy apegado de Usías y estaba viviendo bajo la protección del rey, porque
ellos tienen cierto parentesco, pero más era el rey y él estaba protegido por el rey. Y Uzías le estaba haciendo de amuleta a Isaías, aunque él estaba sirviendo a Dios, pero no había visto a Dios como lo vio esa revelación del capítulo 6, y vi su trono, y vi querubines, serafines que volaban, y todas esas cosas. Entonces nosotros tenemos que permitirle a los hermanos, a las hermanas, a nuestros familiares que tengan ese encuentro con Dios. No podemos nosotros pretender que lo vamos a hacer nosotros. Usted y yo, amados hermanos, lo único que podemos hacer es orar por ello, dar buen testimonio y descansar en Dios. Orar por ello, interceder, clamar, dar buen testimonio, porque qué vale que estemos orando y no estemos dando buen testimonio delante de ellos, porque la oración no va con lo que estamos modelando. Si con nosotros oramos por ello, damos buen testimonio y descansamos en Dios, entonces le estamos diciendo a Dios: tú toma el control, tú toma el timón, tú sé el conductor y yo voy a estar de atrás mirando lo que tú estás haciendo. Muchas veces usted no va a ver la oración de Dios contestada en sus familiares o en su vecino, en su amigo, pero Dios contestará esa oración algún día, porque Él es misericordioso. ¿Cuántas personas murieron orando por sus hijos, nunca lo vieron convertirse al Señor? Y luego los años, estas personas vienen a Cristo por las oraciones de esas abuelas, de esas madres, de esos amigos. Si debemos de aprender a confiar en Dios y entender que los desiertos en nuestra vida son necesarios para Dios poder trabajar con cada uno de nosotros. Para usted pasar de un nivel a otro en la universidad o en la escuela, ¿qué es lo que tiene que hacer al final de año? ¿Puede usted pasar de un nivel a otro sin coger examen? Entonces, pues, ¿por qué nos afligimos cuando estamos pasando por una prueba del Señor? Porque Dios nos quiere llevar a otro nivel de fe, a otro nivel de confianza. Recibamos con gozo cuando nos encontremos pasando pruebas que es sinónimo de desierto. Los desiertos son necesarios. No le tenga temor a los desiertos. Recíbalo con gozo, sabiendo que Dios quiere tratar con usted y que Dios confía en usted, porque si Dios no confiara en nosotros, no nos diera una prueba, porque Él sabe que no la vamos a pasar, no da un examen. Si como Él sabe que la podemos pasar, Él no la pone. Y no se puede hacer chivo, droguita, dicen en Puerto Rico, ¿verdad? Nosotros decimos chivo. Cuando usted se copia y lleva un papelito ahí para copiar el examen, un chivo, ¿verdad? No, por eso usted no puede ir a ayudar al hermano no, deje al hermano que esté ahí. Pida a Dios discernimiento para saber cuándo es el tiempo que usted pueda actuar. Porque si no, va a robarle a esa persona el privilegio de tener ese desierto con Dios. Amén. Vamos a estar de pies. Yo quisiera hacer una oración, pero vamos primero a participar de dos elementos. Como sabemos, y me gusta repetirlo y ser reiterativo en eso, esto no se convierte ni en el cuerpo de Cristo ni en la sangre de Cristo. Estos son elementos que usamos para celebrar un memorial. Son elementos que representan eso, pero no se convierte. Acuérdense, a muchos de ustedes le enseñaron que cuando usted tomaba eso se convertía en el cuerpo de Cristo, se convertía en la sangre de Cristo. Yo como no fui de eso, no sé, pero sé que eso es lo que enseñaban, ¿verdad? ¿Verdad? Exacto. Pero eso no se convierte en nada de eso. Esos son simplemente elementos. Ese jugo de uva no tiene alcohol. Y un pan, no la hostia, un pan. Así que vamos ordenadamente a pasar, buscar los elementos y
¿Dónde está Pedro? Pedro se fue, salió. Okay. Luego que participemos de estos elementos, le voy a pedir al hermano Camilo y al hermano Pedro que pasen por aquí después que tomemos este tiempo. Listo. Recuerde, ore por quien está pasando por el desierto, pero no quiera terminar el desierto antes de tiempo. ¿Estamos listos? Ustedes están listos, pero yo no. Ahora sí estamos listos. Dice así. Estaré leyendo el 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracia, los partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque sabemos que en medio de nuestro desierto tú estás con nosotros, Señor. Y que todo estará bien, mi Dios. Que este memorial nos ayudes a tener cada día presente el valor y el precio de nuestra salvación. Para que te amemos más. Seamos más agradecidos y te sirvamos con diligencia. Voy a pedir a Pedro y al hermano Camilo que pasen por aquí un momentito. Si este momento, si hay una persona que necesita oración, este es el momento que usted puede pasar aquí al frente y los hermanos estarán orando por usted. Sé que muchas veces no hacemos este llamado y hoy lo estamos haciendo. Si hay una persona que necesita oración, cualquiera que sea la situación, la circunstancia que usted esté pasando, no me la tiene que decir, pero Dios las conoce. Él es lo más importante, que Él es que las conoce. Todo el que necesite oración, voy a pedir a nuestros hermanos que ellos se encarguen de orar por los hermanos aquí presentes. Especialmente le pido que
Oren por este niño. Ana le puede decir, a quien vaya a orar por él, le puede decir cuál es la situación y los hermanos están aquí para eso. Pasen todos los hermanos que necesiten oración. Todos en comunión, hermano, mientras el hermano Pedro y el hermano Camilo ministran a los hermanos. Gloria a Jesús.